Adelante, hermano. Gracias. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Los saludamos desde México, en la ciudad de Querétaro, en este 14 de noviembre de 2018. Reciban ustedes un fuerte abrazo y sean todos bienvenidos a nuestras charlas bíblicas. Me acompañan los profesores Armando González y Roberto Islas. Te agradecemos mucho, hermano Roberto, que estés con nosotros. No, gracias por la invitación. Esta noche es un privilegio. Nuestro hermano Armando aquí presente. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Gracias por estar conectados aquí en Radio Tetel Desde México los saludamos con mucho cariño y les mandamos bendiciones del Señor de Gloria. Agradecemos mucho a nuestros hermanos de Radio Teleste que hacen posible esta transmisión a una buena parte del mundo hispanoparlante, Centro, Norte y Sudamérica. Pues en esta ocasión, como lo habíamos prometido, vamos a seguir hablando de este tema apasionante que es la Septuaginta. Y tenemos a nuestro invitado, al profesor Roberto Islas, autor de un muy interesante libro del cual hemos ya hablado, el cual hemos presentado y que seguimos animando a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan a que lo adquieran. Lo pueden hacer a través de Amazon. El libro se llama La Septuaginta, tomando el texto seriamente. Y bueno, no más palabras nuestras, sino que los dejamos con mucho gusto con nuestro hermano, el profesor Roberto Islas. Hermano. Solamente, como lo habíamos prometido, el hermano está con nosotros. Les queremos comentar que este es el 8º programa que tenemos acerca de la Septuaginta. Vamos a tener después de 2 más, y con eso vamos a cerrar el ciclo de la Septuaginta, esperando que para ustedes haya sido tan revelador como ha sido para nosotros. Creemos que es un tema importante. Los invitamos y los conminamos a que oigan y escuchen todos los programas y tengan un acercamiento crítico acerca de este tema y objetivo, pensando en que es un parteaguas que yo creo que el Señor está destapando. Lo creo así lo creo, que el Señor está destapando en estos tiempos para que la iglesia del Señor Jesús conozca y tenga una visión más cristológica del Antiguo Testamento, y no solamente eso, sino que, como el Señor lo dice en su Escritura, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en la palabra por medio de ellos. Es un gran texto para que nos incluye, que nos llena de gozo y nos llena de certidumbre de lo que el Señor hizo por nosotros, y muchos más textos que tenemos por ahí. Entonces, con este preámbulo le damos al hermano Roberto Islas la palabra, y pues adelante, mi bro. Muy bien, gracias, hermanos. Pues buenas noches, hermanos, en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo por escuchar estos programas. Me gustaría retomar un poco unos cuantos datos históricos de lo que estuvimos platicando la vez pasada y que han retomado con los hermanos, y agregar unos datos nuevos más para pues, darle completitud a la parte justificativa histórica de lo que se ha tratado sobre la Septuaginta. 2 datos, en primer lugar, me gustaría traer a su mente, hermanos. Primero, ustedes recordarán lo que da motivo a el inicio de la formación de la Septuaginta,
es aquella carta famosa que se llama Carta de Aristeas, que es un envío de Ptolomeo Filadelfo, que era, digámoslo así, el monarca de Alejandría, a Eleazar, en la que le solicita, si ustedes recordarán, y esto ya lo han platicado ampliamente los hermanos, pues el envío de sabios junto con los libros que los judíos consideraban sagrados en aquel entonces. Estoy hablando del año 246 antes de Cristo. Y así se hizo, así ocurrió. Fueron 72 sabios de los diferentes grupos que conformaban los judíos, y llevaron a cabo la traducción de aquellos primeros libros que se consideraban sagrados, pues en aquel año 246, en el que incluía hasta ese momento solamente lo que hoy llamamos el Pentateuco. El siguiente punto importante ocurre en el año 200 más o menos, cuando son canonizados los libros que ahora llamamos proféticos, y simultáneamente, con algunos años más o menos cercanos, se canonizan también lo que llamamos los escritos, los Salmos, Job, toda esa otra parte de lo que consideramos el Antiguo Testamento. Para el año 185, y no sé si mis hermanos ya revelaron este dato, para el año 185 se crea una escuela en el templo, que va a ser esta escuela la encargada de hacer las traducciones de los libros proféticos y los escritos al griego, que después, con el transcurso del tiempo, van a ser adicionados al Pentateuco, hasta que por ahí en el año 135 se completa la traducción de todo lo que hoy consideramos el Antiguo Testamento. Como dato adicional, cabe agregar que el último que fue traducido del hebreo al griego fue el libro de Daniel, y el penúltimo fue el de Isaías. Fueron prácticamente los dos últimos que se tradujeron al griego, pero quedó completo, digamos, para el 135 ya la traducción. Se siguieron traduciendo otros libros que ya no formaban parte de los libros de la ley de los profetas y los escritos, pero que formaban parte de la literatura judía, que pues muchos de ellos los consideramos nosotros apócrifos, pero que solamente eran parte de la literatura judía. Pues entiéndase los libros de los Macabeos, que son libros en realidad de historia, y Eclesiástico y otros más. El Eclesiástico de Jesús Ben Sirac, ¿verdad? Jesús Ben Sirac, que ese se tradujo por ahí del 185, y todos los que ustedes ya conocen que integran lo que hoy llamamos la Septuaginta. Que dicho sea de paso, el nombre de Septuaginta pues se lo dio Agustín en aquella correspondencia que ya les han platicado mis hermanos, que tuvo con Jerónimo en el año 385 más o menos. O sea, para que recibiera el nombre de Septuaginta todavía faltaban como unos 600 años más o menos a partir de este momento de la historia. Otro dato importante es lo que ocurre en el año 50. No sé si este dato también ya lo hayan comentado, no lo recuerdo. En el año 50, un grupo de judíos, antes de Cristo, un grupo de judíos se manifiesta un poco inconforme con la traducción que se ha hecho al griego por parte de este grupo institucional, y ya lo dije que fue una escuela que se hizo en el templo, sobre la traducción de los libros al griego. Y la queja de ellos fue que le faltaba lo semítico, que estaba demasiado griego, por decirlo así, que le faltaba este tono hebreo. Hicieron una traducción. Esa traducción se llamó, ahora la conocemos como Kaige. Se conoce como Kaige, se hizo en el año 50 antes de Cristo. Ese es otro dato importante que hay que tomar en cuenta, porque todavía estamos hablando de judíos, no que quieran afectar la Septuaginta, sino que están inconformes con la forma tan liberal, tan amplia que hicieron la traducción, pues de la versión griega que ahorita nosotros conocemos como Septuaginta, aunque repito, todavía no se llamaba así.
Otro punto importante es en el año 50, pero ahora después de Cristo, con otro grupo, estos ya no son judíos, sino más bien son judio-cristianos, que también están inconformes con la traducción griega, pero estos exactamente en el sentido opuesto. Estos consideran que la versión griega, que les digo que va a ser la Septuaginta en el futuro, todavía tiene demasiado del judaísmo. Este es exactamente el opuesto, el polo opuesto. Dicen que está demasiado semitizada y que entonces hay que hacer otra traducción que refleje más, digámoslo así, la libertad en Cristo. Esta versión, que también conocemos algo de ella, ahora se llama protoluciánica. Digamos que estos son, pues, antecedentes de versiones que tenemos de textos griegos con respecto al Antiguo Testamento. Estas dos son, pues, por lo menos conocidas. Quizás lo que no se conoce muy bien son los años en los que se hizo, que ya los mencioné. ¿Y se cuenta con esos documentos? Partes de ellos, no mucho, no mucho, pero hay algunos rasgos, sobre todo citas por ahí, pero no mucho, no mucho. El otro punto que quizás convenga recordar, hermanos, es que por lo menos del año 27, cuando tenemos ya el ministerio del Señor Jesucristo, que Él lo empezó en diciembre del año 26, digamos, pero a partir del 27 que va a empezar la polémica con los judíos, con los líderes de los judíos, y hasta el año 90, tanto los textos griegos, que les digo, hoy llamamos Septuaginta, como el texto hebreo coincidían en prácticamente, repito, la traducción se hizo institucional. Todos los libros fueron institucionales. A partir del 90, después de la destrucción del templo en el 70, los judíos, los líderes de los judíos en el concilio de Jamnia, toman la decisión de la reconstrucción nacional. Y la base de la reconstrucción nacional, después de la destrucción del templo en el 70, va a ser precisamente el Antiguo Testamento. Es decir, van a empezar a hacer una versión del Antiguo Testamento como identidad nacional, y para eso, pues, van yo digo que a alterar, aunque en realidad hubo 3 efectos en esto, porque hubo derogación de textos, es decir, los quitaron, hubo modificación de textos y también hubo adiciones. Estas 3 formulaciones que se hicieron, yo las englobo en una sola palabra como alteración, que empieza en el año 90 en Jamnia y que termina por ahí del 140. Ahorita les digo por qué considero que es el 140, quizás un poquito antes. Estos 50 años van a servir para la producción del primer texto que va a recibir el nombre de proto-masorético. Ya va a estar listo para este año 140. Y les digo por qué ya está listo para este 140, por una razón muy sencilla. Se solicita a Aquila una versión en griego del texto protomasorético, que conocemos así como la versión de Aquila, y él la termina para el 140. Y esta traducción griega se hace ya con la intención de afectar a la traducción griega de uso corriente entre los cristianos, que bueno, nosotros vamos a conocer más adelante como la Septuaginta. Este es el primer intento y es muy reciente, es en el 140. ¿Por qué no tuvo tanto éxito? No tuvo el éxito esperado por los judíos porque la traducción se hizo muy literal. Yo casi podría apostar que fue transliteración más que traducción, casi palabra por palabra. Entonces resultaba ininteligible, inleíble, y pues por eso no impactó tanto a la Septuaginta. Pero se hicieron 2 intentos más. El siguiente intento fue unos pocos años después, quizás unos 20 años, y fue la traducción de Teodosión. Fue el segundo intento. Y luego hubo un tercer intento en el 170 con otra traducción de Símaco. Estas 3
fueron los 3 intentos judíos ya de afectación directa a la versión griega, a la Septuaginta. Fueron traducciones griegas de estos 3, ¿verdad? Sí. Traducciones del hebreo al griego. Pero del proto-masorético. Del proto-masorético. Ya estaba, pues ya la alteración iba incluida en estas traducciones. No con mucho impacto. Es decir, en su momento histórico no tuvieron tanta afectación a la Septuaginta porque la Septuaginta estaba demasiado enraizada en el pueblo cristiano. El cambio de estrategia fue en el año 200. ¿Qué intentaron hacer los judíos en el año 200? Bueno, decidieron formalizar, es decir, poner por escrito su tradición oral, aquella por la que habían discutido con el Señor Jesucristo, omitiendo intencionalmente todos los textos de conflicto y adaptándola específicamente ya al texto protomasorético. La versión resultante en este año 200 por los judíos recibió el nombre hasta el día de hoy de Mishnah. Es la versión que nosotros conocemos de Mishnah. Ya estuvo completa para el año 200. Y la omisión de los pasajes, pues tenían la intención de decir, vean, no cuadra ni el texto hebreo, no cuadran las traducciones griegas que tenemos nosotros, que son las 3 que ya mencioné, y tampoco cuadra la tradición oral, es decir, todo lo que Jesús dice a ustedes que discutió, y los apóstoles en realidad no lo tenemos. Es decir, eran textos conflictivos, te refieres tú a aquellas citas que hace nuestro Señor Jesús acerca de las tradiciones de ellos. Sí. Que inclusive los acusa y les dice, ustedes han invalidado la palabra, el mandamiento de Dios. Entonces, son estos los textos conflictivos a los que tú te refieres. Sí, el protomasorético ya no tiene nada de eso, de los textos de la palabra sagrada, y la Mishnah tampoco tiene los textos de conflictos de la tradición oral. Ya no lo tiene. O sea, si ustedes lo revisan ahora, ya no los tiene ninguno de los dos. Ajá. Bueno, ¿qué sigue de aquí? Sigue Orígenes, es el siguiente, que ya para la fecha de Orígenes, estamos hablando por ahí del 246 más o menos, él decide hacer una recensión y en esta recensión decide hacerla en una hexapla, es decir, a 6 columnas, poner todo lo que había en aquel entonces sobre el Antiguo Testamento. En la primera columna, él pone el texto protomasorético. Luego él mismo hace una traducción, palabra por palabra, una transliteración, que la pone en la columna número 2. Palabra por palabra. En la columna 3 pone la versión de Aquila. En la columna 4 pone la de Símaco. En la quinta pone la Septuaginta. Y en la sexta, su favorita, que es la de Teodosión, él le encantó mucho la traducción de Teodosión, de grado tal que las adiciones, acuérdense que dije que las alteraciones habían sido de 3 formas, habían sido derogaciones, modificaciones y adiciones. Las adiciones, Orígenes decidió agregarlas a la Septuaginta. Les puso marcas diacríticas, les puso signos para que quedara perfectamente bien identificada que esa era una adición, y todas las adiciones las tomó de Teodosión. Este es otro dato a tomar en cuenta para que vayan ustedes viendo la afectación que se intentó a través de todo el tiempo con la Septuaginta. Hay que tomar en cuenta que Orígenes no sabía nada de la alteración al texto protomasorético, al texto hebreo que terminó siendo el protomasorético, ni sabía por qué había 3 versiones de los judíos, simplemente las tomó pensando que pudieran estar correctas y quiso él ver las diferencias, y eso quedó registrado en lo que conocieron en aquel entonces por hexaplas, que no tenemos ahora, sino solo pequeñas citas de aquel texto que debió de haber sido. Tampoco contamos con el texto de la hexapla, ¿verdad? No, nada. Solo citas que algunos autores tomaron. Hermano, entonces la Septuaginta fue tan importante, no solamente para los cristianos, sino para muchísimos judíos de habla griega, ¿verdad, hermano? Era tan importante que la atacaron de esta manera, la trataron de vulnerar.
Sí, Porque si hubiera sido cualquier cosa, la Septuaginta no se hubiera. Era tan influyente, sí, determinante. determinante. Determinante por el que el contenido, ya lo han dicho mis hermanos muchas veces, 3 puntos principales: el contenido cristológico, el destino gentil, en muchos pasajes del Antiguo Testamento que estaban destinados a la gentilidad, y por supuesto la interpretación, y aquí es interpretación de algunos textos que para el sentido de la justificación por la fe en vez de la justificación por la ley, ¿verdad? Entonces había, digamos, 2 de fondo y 1 de mera interpretación, que eran los textos en conflicto. Prácticamente todos ellos fueron alterados. Bueno, el otro dato que quizás convenga señalar, ya con este escenario que se está presentando, es Jerónimo. También ya han hablado de eso mis hermanos. El punto con Jerónimo es que él hizo primero una traducción de los evangelios que le encargó el obispo de Roma de aquel entonces, que si no me recuerdo se llamaba Dámaso, y que le encarga pues la traducción de los evangelios porque había una versión en latín que se llama hoy en día Vetus Latina, pero que tenía demasiadas variantes, porque había, digamos, muchas versiones, y que no satisfacía, y querían una sola, digamos, que fuera un poco más fiel al texto griego que se tenía en aquel entonces. Del griego al latín. Del griego al latín. Y se la encargan a Jerónimo. Jerónimo hace los evangelios, hasta donde sabemos, hace los evangelios, se los entrega al año siguiente a Dámaso, pues porque se los había encargado, y continúa él con la traducción del Nuevo Testamento, la termina. Empieza con la traducción desde la Septuaginta del Antiguo Testamento. El primero que tradujo fue el libro de Isaías, y me parece que el segundo fue el de Jeremías, y de repente no conozco bien la razón de por qué decide mejor hacerlo desde la versión hebrea, entiéndase el protomasorético, porque todavía no es masorético en este momento. Y para eso, pues, recurre a conocidos, amigos judíos, se traslada él mismo a Jerusalén y hace la traducción directamente desde el hebreo, protomasorético, que va a terminar junto con la traducción que ya había hecho del Nuevo Testamento en lo que se va a llamar en el futuro también la Vulgata. Digamos que Agustín es el que presentó la mejor batalla contra Jerónimo, aunque la perdió porque no lo convenció, señalando que eso desacreditaba la Septuaginta que se tenía como firme en el pueblo del Señor y que además se consideraba palabra sagrada. A pesar de que era una traducción, se consideraba canónica, es decir, firme, base para pues todas las cuestiones cristológicas que no aparecían en el texto protomasorético, que es el que tradujo pues Jerónimo para la versión del Antiguo Testamento. Digamos que este es el camino. Este pleito entre ellos dos, pues en el tiempo lo va a ganar Jerónimo, porque la Vulgata, pues ante un pueblo que habla latín, se va a tomar fuerza. Un pueblo que ya prácticamente no hablaba griego, pues va a hacerse dominante y se va a convertir en la versión, digamos, lo oficial de la iglesia que hoy llamamos católica. Ahorita les doy un dato adicional, nada más quiero traer a mente otro punto. Para el siglo IV y hasta el X, digamos que este es el periodo fuerte de los masoretas, que son los que van a hacer la versión ya definitiva que tenemos ahora y que todavía va a sufrir algunas modificaciones del texto protomasorético a lo que ya vamos a llamar masorético, particularmente en algunos salmos y en algunos otros escritos, en los que con la adición de vocales, pues le van a poder dar sentido distinto a ciertos textos que todavía les causaban conflicto con los cristianos. Y digamos ya para el siglo X y XI va a quedar más o menos firme el texto masorético, que es de ahí de donde los tomamos, digamos del siglo XI para acá, aunque la versión definitiva judía va a quedar firme en el siglo XIII. Otro punto que quizás convenga traer a colación es
esta idea, pues, de la Septuaginta empieza a perder fuerza y la Vulgata de Jerónimo empieza a consolidarse en el cristianismo de aquel entonces, catolicismo, y va a tomar su mejor esplendor en el Concilio de Trento. Ya estoy hablando para este entonces del 1546. Si no me recuerdo, fue en la cuarta sesión, creo que fue del 4 de abril, unos poquitos meses después de que se había muerto Lutero, cuando se da este evento. Se hace una declaración en el Concilio de Trento donde se declara la versión de Jerónimo, la Vulgata, como auténtica. Esta es la palabra que se usó, auténtica, que en el argot, digamos, religioso, significa no solo oficial, sino única, lo que le da ya un estatus muy especial a la Vulgata y que termina por darle, digámoslo así, muerte a la Septuaginta, porque ya para este entonces ya no existe prácticamente en ningún lado. Es un bello recuerdo. Los que estudiaban Agustín pues sabían algo de ella, pero no tenían muy en claro por qué se había dado el problema entre Agustín y Jerónimo. Ya se había perdido. Otro punto es, 100 años más o menos después del Concilio de Trento, todavía se le va a dar otro pequeño golpe a la Septuaginta, y se le va a dar un sujeto que se llama Luis Vives. Va a decir que la carta de Aristeas es falsa, que fue un invento de los judíos, y otros dos sujetos, Scarlinger y Jody, creo que se llaman los otros dos sujetos, por ahí están en mi libro, los nombres, pues lo confirman y ofrecen algunas pruebas de la época en las que dan testimonio fuerte de que la carta de Aristeas en realidad es una carta ficticia, es la palabra que utiliza. Entonces ya nadie presentó defensa por la Septuaginta porque ya para ese entonces la Septuaginta prácticamente había desaparecido del mapa, y pues pegarle a la carta de Aristeas, que había sido la razón justificativa de su inicio, pues ya no hubo mucha oposición. Nadie se preocupó por la Septuaginta, que estaba completamente olvidada y en desuso además. Todavía, por si faltara poco, le van a dar un pequeño golpe más ahora en lo que conocemos como el Concilio Vaticano I, aunque en realidad su nombre nada más fue Concilio Vaticano. Es en 1800, ¿se acuerdan, hermano? 80 y tantos. Sí, por ahí. En el que, si no me recuerdo, en la tercera sesión, déjenme digo qué día fue. Se me hace que fue el 24 de abril. Se declara como canónicos y sagrados los contenidos de la Vulgata. O sea, de la Septuaginta ya ni pensar ni acordarse prácticamente de nada. Ya no sucede nada, sin embargo empieza a ocurrir algo muy interesante, que digamos va a producir una reacción ya para el siglo pasado en los siguientes términos, porque los protestantes a partir de Lutero y empezando con él, pues empezaron a hacer traducciones del Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas, en primer lugar al alemán y al inglés, y después se siguieron con pues el Antiguo Testamento, tomando por supuesto la versión, digamos, hebrea, que era la que se consideraba pues la canónica, no de la Septuaginta, porque pues, les digo, ya estaba prácticamente en desuso y olvidada, pero finalmente estas traducciones empiezan a impactar a la Vulgata, y la Vulgata empieza a tener una caída cuando empiezan a aparecer estas versiones, porque los estudiosos empiezan a entusiasmar mucho, sobre todo por las versiones originales en griego y en hebreo, y empiezan a hacer un poquito de lado a la Vulgata, que era la que pues, se tenía como oficial. Ya lo dije, en el Concilio de Trento se declaró auténtica, y en el Concilio Vaticano I se declaró sagrada y canónica. Entonces, empieza, pues digamos, no la Septuaginta, porque todavía no aparece, pero digamos, esta idea de tener un acercamiento a los textos originales, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, uno en griego y el otro en hebreo.
Tan es así que provocan en Pío XII, si no me recuerdo, en 1943, él hace una encíclica. ¿Cómo se llamaba esta encíclica? Divino Aflante Espíritu. Exactamente, en esa encíclica, hace unos señalamientos bastante interesantes. El primero que dice es, bueno, el que se llame auténtica la Vulgata no significa que no se puedan tener también por válidos la versión griega del Nuevo Testamento y la hebrea del Antiguo Testamento. Ya hay un primer impacto a la Vulgata. Luego el segundo impacto dice, el que se le llame a la Vulgata sagrada y canónica no significa que lo sea como para todos, sino nada más para cuestiones de doctrina y fe. Entonces, doble impacto a la Vulgata por parte de Pío XII. Y luego se dice, bueno, cualquier disputa doctrinal con los grupos diferentes al catolicismo, pues deberán resolverse con la Vulgata y con los originales. Vean cómo finalmente los textos, aunque todavía no es la Vulgata, digo la Septuaginta, pero ya están en juego pegando, impactando a la Vulgata. Y por último, dice, se pueden hacer ya traducciones a cualquier lengua, directamente de los originales o de la Vulgata, pero se abre este abanico y empieza una caída estrepitosa ya de la versión oficial, incluso dentro del mismo seno católico, pues con esta encíclica de Pío XII. El golpe afortunado para la Septuaginta va a ocurrir en 1947, con el descubrimiento, pues, de los textos del rollo del Mar Muerto en Qumran, en el que ya digamos, derivado de los estudios de Qumran, dos cosas van a salir en claridad. En primer lugar, pues gran parte de lo que mis hermanos ya han comentado con ustedes, digamos, la reivindicación del texto griego, que se dan cuenta de que significa una versión, una traducción mucho más cercana a la palabra original canónica por allá del principio de la canonización de los textos, que es la Septuaginta, y cuando se dan cuenta de esto, pues la reviven prácticamente. Lo que sabemos de la Septuaginta, lo sabemos prácticamente de 1947 para acá. Y la otra cosa importante que resulta de Qumran es precisamente la restauración también y revalidación de la Carta de Aristeas, desacreditada por Luis Vives y compañeros en el siglo XVI, en la que la Carta de Aristeas, tras los estudios que se hicieron sobre las ruinas arqueológicas de Alejandría, se dan cuenta de que sí era la posición de Ptolomeo Filadelfo y que sí a la biblioteca contenía pues este espíritu de hacer traducción de todos los libros al griego. Entonces resucitan, digámoslo por palabras sencillas, la Carta de Aristeas para darle solidez de nueva cuenta a la Septuaginta, y ahora a partir de ese momento ya las dos cosas más o menos han ido creciendo, y pues digamos la mayoría de las cosas ya mis hermanos se las han estado platicando a todos ustedes, y yo pues quería agregar estos datos adicionales para que ustedes tuvieran otros puntos de referencia de cómo podemos nosotros ahora decir, y repito lo que ya han dicho mis hermanos, pues que la mejor versión que podemos tener del Antiguo Testamento es la Septuaginta, de grado tal y por el motivo de su reflejo fiel a la palabra de Dios durante todo el periodo apostólico, que refleja crucialmente estos dos puntos centrales, que es todo el aspecto cristológico del Antiguo Testamento, que no tiene el texto masorético, y todo el aspecto de destino gentil, que no tiene tampoco el texto masorético y que se preservó por parte del Señor en la Septuaginta. Nosotros la conclusión a la que llegamos es que es mejor testigo la Septuaginta que cualquier versión que tengamos hebrea, que
no tienen ni siquiera la antigüedad ni el acercamiento que tiene la Septuaginta a las versiones originales. Quizás el último punto que convenga agregar es que Qumran ha sido maravilloso y extraordinario, hermanos, porque ha abierto por lo menos estos dos puntos que he señalado, pero ha abierto a los ojos y el regreso a la versión original del Antiguo Testamento. Pero sí debe de quedar claro en la mente de ustedes que no es normativo Qumran. Solo es un testigo más, un referente del periodo pues previo al Nuevo Testamento, que no necesariamente refleja la exactitud de la versión oficial, que la Septuaginta sí refleja. Es decir, la Septuaginta sí es traducción de las versiones oficiales canónicas de aquel entonces, pero Qumran no. Por mucho que queramos enamorarnos de Qumran, solo es un testigo más de las versiones que circulaban en aquel entonces, pero no es, con exactitud no podemos afirmar que lo que encontremos en Qumran, que además es muy sectario, sea la misma versión oficial que se tenía en el Templo de Jerusalén. Es un punto a considerar para que las partes que falten o se encuentren o no se encuentren o que estén modificadas de los textos que se descubran en Qumran, vuelvan a impactar a la Septuaginta, ahora con una nueva versión. Es decir, si ya se intentaron impactos contra la Septuaginta por los grupos judíos en el siglo II, pues no cometer nosotros el mismo error ahora que tenemos los rollos de Qumran y darle más validez a los textos de Qumran que a la Septuaginta. Estaríamos cometiendo exactamente el mismo error y afectando de la misma manera, o al menos intentando afectar de la misma manera los textos, el mejor testigo que tenemos de la versión hebrea del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Es mi opinión que debe de dársele preferencia a la Septuaginta porque refleja en grado y medida un mejor acercamiento a la versión original que no tenemos ni con Qumran ni con el texto masorético. Qué interesante. Entonces, hermano, la validez, es decir, cuando el emperador o el rey Ptolomeo le pide al sumo sacerdote Eleazar, al sumo sacerdote judío Eleazar, que estaba en Jerusalén, que envíe traductores, porque los envía, no los envía con las manos vacías, ¿no? Es decir, los envía con sendas copias, en este caso, del Pentateuco. Sí. Que eran los que en ese momento eran los canónicos. Eran los canónicos que contaban, vamos a decir, con la aprobación de la autoridad judía. Eran institucionales. Y seguramente que estos documentos judíos, estamos hablando del año 240, probablemente tenían su prototipo, es decir, su texto más antiguo, porque estos documentos que se les dan a los traductores, pues son copias. Pero estas copias tienen un antecedente, tienen un documento base que se llama prototipo. Hermano, más o menos, en tu opinión, más o menos hasta dónde refiere en el pasado. La canonización, digamos, del texto del Pentateuco es del 450, del 450 a.C. Es decir, y no, me equivoqué con la palabra prototipo, arquetipo. Arquetipo. Es la palabra correcta, ¿verdad? Es decir, el arquetipo, es decir, el texto, podemos decir, base, que sirvió para las copias que tuvieron. Es el texto que leyó Esdras. Es el texto de Esdras. Sí. Estamos hablando del año 450. 450. Es decir, se retrae hacia atrás 200 años. Así es. De copias seguramente muy cuidadas, porque los judíos mucho tenían un prestigio de ser copistas más o menos serios y cuidadosos. Es decir, que la Septuaginta tiene como base un texto judío muy antiguo que se remonta a los días de Esdras, calificado, certificado por la autoridad judía de Jerusalén. Así es. Y contando estos traductores con la aprobación, con el Achesit
de, pues, de lo mejor de las autoridades judías y de los maestros y conocedores judías, que envían no a 70 tontos, sino a 70 judíos muy letrados, muy conocedores del griego y del hebreo, que se trasladan a la isla del Faro, Sí. por invitación expresa. Estaba yo leyendo, hermano, esto para tu conocimiento y el conocimiento nuestro, que muchos años después de que se tradujo la Septuaginta, todavía había peregrinaciones de judíos a Alejandría para visitar la isla del Faro, porque se consideraba como un lugar casi sagrado, el lugar donde Dios había reunido a sus traductores y había obrado de manera maravillosa para lograr una traducción como la que se consiguió, que tenemos ahora, la Septuaginta. Sí, es que lo que pasa es que la versión de Filón de Alejandría, dice que hicieron traducción individual. Los Sí, 72. Sí, que no Y fue. que las 72 copias resultaron iguales. Eso impactaba el alma de todo mundo. O sea, les daba una certeza de que el Espíritu Santo había obrado de tal magnitud y con tal certeza que pudo hacer un trabajo simultáneo en diferentes personas que trabajaron cada una en forma independiente, digámoslo así, en la traducción, y quedaron idénticos. Yo creo que por eso era tal, pues, bueno, casi la veneración de aquellos antiguos judíos por la Septuaginta, que además cumplió funciones extraordinarias para unificar al pueblo judío, para que los judíos de segunda, tercera o cuarta generación que vivían en la diáspora no perdieran todo su legado y toda su herencia judía. O sea, fue maravilloso realmente la manera como Dios hizo aparecer la Septuaginta en el escenario mundial. Así es. Bueno, hermano, pues maravillosa tu presentación, hermano, magnífica. Y si tú me permites, hermano, a no ser que tú quieras agregar un puntico más por ahí. No. Porque mira, tenemos ya algunas participaciones. La hermana Irma Valderas, en la sesión anterior, hermano, había enviado, déjame mostrarte la pregunta específica que hizo nuestra hermana. Mira, hermano, esta fue la pregunta que me pidió, me escribió hoy en la tarde para que se las presentara y te la presentara. Es esta que está aquí, luce aparentemente un pelo larga, pero... ¿Cuál es? Esta que está aquí. ¿Quieres que le demos lectura? Mi hermano Armando, no sé, si me hiciera favor. Dice, saludos querido hermano, un favor si es posible hermano, hay dos imágenes que me gustaría viera Roberto Islas y me diera su opinión, ya sea al final del programa de hoy o por medio de un mensaje a través de tu WhatsApp, si no te es inconveniente. Aquí te dejo las imágenes. Presenta dos imágenes y sobre esas dos imágenes hace la siguiente pregunta. Quisiera saber si este tipo de lenguaje fuera factible que existiera, sobre todo los que están catalogados en las imágenes como hebreo arcaico, palo hebreo, estadios medio a tardío, y hebreo de los manuscritos del Qumran. Es decir, en las imágenes tenemos cuatro diferentes tipos de letra, ¿verdad, hermano? 4 alfabetos, ¿no? Este que luce como muy antiguo, son casi como aquellos ideogramas jeroglíficos. Seguida aquí de esta escritura que es hebreo, Parece más bien arameo. Es un cuadrado, ya es escritura cuadrada. Es un volitivo. De Qumran, en este caso con vocales. Luego tenemos aquí otro que es un paleohebreo, estadios medio a tardío, y el hebreo arcaico.
Entonces tenemos aquí la hermana. Casi arameo, ¿verdad? Pues algo así. Sí, casi arameo. ¿Cuál? ¿La del medio? Sí. Sí. Dice ella, yo supongo que sí existieron y que posiblemente el error sea el catalogarlos como un tipo de hebreo. Al parecer, en una de las imágenes, en una de las láminas que usó la Sociedad Bíblica Iberoamericana para los foros bíblicos, nombra al que está subrayado como premasorético. ¿Será este o será este? No, a mí no me suena el que está subrayado, no. No, no lo identifico como premasorético. Ni siquiera me suena la palabra premasorético. ¿Se refieren al proto? Pues yo supongo. No ubico la palabra premasorético. ¿No te luce más paleohebreo este? Pues es probable. Ve la forma Sí, de las letras. Mira esta, por ejemplo. Esta. Sí. Hermana Irma, yo creo que ¿Pero cuál es la pregunta? No. Que si la clasificación es correcta. Que si la clasificación es correcta. No, yo creo que este sería el paleohebreo. ¿El que se subraya en verde? Sí. Sería... No, este. No sé cómo se llama esa. Sí, paleohebreo. Es que no veo ahí que dice... No, el paleo es este. Es el más antiguo. Sí, dice paleohebreo está en medio tardío. Eso sí. Puede ser. Paleohebreo tardío, ¿verdad? Sí. Fíjate, por ejemplo, la Taf. Mira. Es la identificable, además. Sí. Fíjate la Hei, fíjate la Aleph. Ajá, mira. La Ro. La Sin o Aunque Shin. no identifico todas, ¿eh? Por ejemplo, esta no la identifico. Ni yo tampoco. La Mem, mira la M. Esa sí se identifica. Pero aquí, mira, con dificultad, disiernes. No, ahí sí no las identifico. Esto me luce que es el antiguo, ¿verdad? El más antiguo que nos ha llegado. Pudiera ser. No los identifico. Ya aquí se alcanzan a identificar y acá con mayor razón, pero en este no. Bueno, hermana, pues en la opinión de nuestro hermano, pues la que tú subrayaste de verde, hermana, es la más antigua. ¿Dónde dice que las presentaron? Dice que las presentaron para los foros bíblicos. Sí, y si quisiera saber si ese tipo de lenguaje fuera factible que existiera, pues sí existió. Por ejemplo, el de en medio, hermana, aparece en el gran rollo de Isaías. Sí, pero el otro no. Pero el otro definitivamente no. Ni lo ubico en algún manuscrito. Pero sí hay fragmentos en Qumran. Oh, ahí está. Entonces, pedacería, ¿eh? Sí, pero yo no lo identifico. Los caracteres no los identifico. De acá sí identifico bastantes. El del medio. Sí, pero de este no. El de abajo no. Se supone que son lo mismo, ¿verdad? Se supone. Pero no los identifico, pero para nada. Bueno, pues pasemos a las otras preguntas que tenemos hoy. Aquí está. Tenemos otras preguntas. Aquí tenemos, nuestro hermano Jesús Lozada te envía, hermano, una pregunta. Nos envía aquí una pregunta. Estas láminas son tomadas de las presentaciones de la Sociedad Bíblica. Ajá. Es iberoamericana, esta y esta. Dice el hermano Lozada. Buenas noches, queridos hermanos. Entonces sí llaman premasorético al protomasorético. Eso es. Entonces es lo mismo para ellos. Sí, está bien. Siglo segundo, de ahí sale Teodosión, 170, muy bien. Aquí la 140, porque en el 125 todavía no estaba completo. Y Sínmaco, perdón, es 170, este es un poquito antes, como 160 por ahí, y este es 140. Pero digamos, está bien.
Digo, hay acercamientos a las fechas, ¿no? Pero sí, está bien que salen del protomasorético. Y las hexaplas, pues ya dije que llevaba en cada columna. Tiene estas tres, más las dos, más la versión hebrea. O sea, tiene en la primera, columna 2, no, es columna 3, columna 1. En la 2 está la traducción que hace Orígenes de palabra por palabra. Esa es la 2. Es una transliteración. Transliteración. ¿Verdad? Luego esta es la 3. Luego esta es la 4. La encima. La 5 y la 6. La Septuaginta. Sí, está, digamos, está bien. Dice, por favor, una pregunta para el hermano profesor Roberto Islas. Según lo que nos ha explicado, las versiones de Teodosión y Aquila provienen del proto-masorético, entendido aquí como premasorético, ¿verdad? Sí, claro. ¿Podemos decir que está incorrecta esta lámina? ¿La única versión escrita en premasorético es la de Simaco? No, pero ahí en la lámina dice que salieron todas. En la lámina dice que salieron 3, hermano Jesús. La de Teodosio, la de Aquila y la de Simaco. Y una pregunta más que te hace. ¿Y la Hexapla usaba proto-masorético o premasorético? Eso era lo que yo me refería hace rato, porque digamos que la versión que se empezó a hacer del año 90 y que se terminó por ahí del 140, eso es lo que llamamos proto-masorético. Eso de pre-masorético, yo no lo había visto así como previo al masorético, ¿no? Digamos que para mí serían iguales, a menos que haya alguna diferencia y tengamos los textos, que no recuerdo yo ningún texto que se le llame exactamente pre-masorético. Siempre lo he escuchado yo como proto-masorético. Y la lámina es correcta. Quizás yo difiera en la asignación de fechas, quizás la fuente que tengamos sea diferente, porque yo ubico a Aquila en el 140 y ubico a Símaco, aquí lo pusieron Simacus, en el 170 y a Teodosión un poco antes. Pero digamos, las diferencias no son tan radicales como para que se afecte lo que hemos dicho. Todo lo demás me parece correcto. Si acaso dijeron las fechas. Entonces quizás hay una diferencia entre vamos, en nomenclatura. Hay nomenclatura, entre pre-masorético y proto-masorético. Probablemente son idénticos, hermano Jesús. Sí, yo no recuerdo dos versiones antes del masorético. Solo la proto-masorética. El hermano Jesús te hace otra pregunta, hermano. Dice, según nos enseñaban en unos foros bíblicos de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, para el siglo II después de Cristo, ya no existía el texto proto-masorético, sino iniciaba el premasorético. ¿Es correcta la enseñanza de la existencia del proto-masorético y del pre-masorético o no? Bueno, entonces ya entendí que es a lo que se refiere. Entonces están haciendo una distinción. A lo que llaman proto-masorético, esa es la primera traducción, a la primera versión que se hizo en el año 90, en Jamnia, digamos, hasta antes del 120. Y están llamando pre-masorético a la que siguió después hasta el siglo II. Pero digamos que es la siguiente copia, que es que todavía no se terminaban las modificaciones. Pero se me hace demasiado complicado hacer esta doble nomenclatura para señalar, digamos, la primerita versión, que sería esta, y ya la versión que, digamos, quedó como final antes del masorético. Se me hace muy rebuscado el asunto. Porque los siglos coinciden, fíjate, proto-masorético, siglo II antes de Cristo. Pre-masorético, siglo II. Sí, pero están hablando ellos antes del 125, o sea, del 90 al 125 y del 125 al 200. Pero es por los cambios que se fueron, es que no se hicieron todos de un jalón, sino que conforme se iban haciendo las copias, cuando se acordaban de que había otro texto problemático, lo modificaban, lo alteraban. Sobre la marcha. Sobre la marcha, si no fue algo que se hizo en un solo día. Pero no hay tanto problema, así como, digamos, en el siglo II ya está completo el texto que se va a utilizar. Y van a hacer las versiones de Aquila, Símaco y Teodosión, las traducciones que se van a hacer de ahí ya para enfrentar la Septuaginta, que ese es el punto para nosotros, ¿verdad? La traducción del
del proto o pre-masorético, como le llaman ahí, de estos tres sujetos, pero ya con la intención de afectación al texto griego. Claro. O sea, sería que hubo una especie de celo entre los judíos, entre las autoridades judías, por el éxito de la Septuaginta. No, pues les costó la nación. Les costó la nación, el cristianismo a ellos les costó la nación. La destrucción del templo y la destrucción de todo les costó la nación. Ahora son una federación, no son nación, son federación de sinagogas en todo el mundo. O sea, el judaísmo que conocemos ahora después de Jamnia es digamos, para usar palabras más correctas, confederación de sinagogas. No es una nación como, claro que tenían que hacer algo, por supuesto, contra el cristianismo, pues el cristianismo fue el responsable y la Septuaginta fue la base de esto. No fue de Oquis el odio que se ganó la Septuaginta con los judíos. Les costó a ellos la nación. Ahora son confederación de sinagogas en todo el mundo. ¿Quién sabe qué digan ahora del nuevo Estado de Israel? Ah, bueno, pero eso es un mero convencionalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, nada más. Pero más bien es un acuerdo ahí. Nada que ver con esto. Nada que ver con lo establecido desde Jamnia y hasta la fecha. Sigue siendo confederación. El Estado de Israel es otra cosa muy diferente, no tiene nada que ver prácticamente con esto. Pero no me quiero meter ahí porque no es nuestro tema. No es el tema. Luego dice el hermano Alexander Porras: hermanos, es sorprendente para mí enterarme que los escritos bíblicos tengan tanta historia que es a mi vida tan fascinante y motivadora para interesarme por querer conocer mucho más de la historia del texto sagrado. Qué bueno, hermano. Eso es buenísimo. Eso significa que se ha despertado en tu conciencia esta necesidad cristiana o hambre por el estudio de las cosas históricas del texto sagrado. Eso es maravilloso, hermano. Qué bueno. Ojalá y a todos les ocurra lo mismo. Dice: mis hermanos, qué agradecido les estoy, a Dios primero, pero luego a ustedes por enseñarnos. Estas últimas 7 semanas han sido de mucha edificación para mi vida personal. Mil gracias, hermanos. Igualmente, hermano. Bendiciones. Nuestra hermana Irma Valderas hace una pregunta más. Fue la misma persona de quien ok, sí. Estábamos viendo. Sí, complicado. Dice: saludos afectuosos, hermanos, y un especial saludo para nuestro hermano Roberto Islas. Muchas gracias por esta serie de programas que han sido de gran bendición. Les agradezco su paciencia para aclarar mis dudas. Tengo un planteamiento y quisiera que me dijeran si estoy en lo correcto. Génesis 25:20 habla de Betuel, padre de Rebeca, esposa de Isaac, y dice que él era arameo. Génesis 31, del 20 al 24, vamos a ver estos pasajes. ¿Génesis qué? 25:20. Aquí lo tengo. Pero pregunta si se hablaba arameo. A ver. En el 31, 20, 24 refiere así. ¿Cómo dice, Ron? Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, el Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. De pasada, déjame leer la Septuaginta, que dice: tenía Isaac, esto muy instructivo para que vean ustedes las diferencias, hermanos y hermanas. Tenía Isaac 40 años cuando tomó para sí como mujer a Rebeca, la hija de Batuel, el sirio de Mesopotamia, hermano de Labán, el sirio. Sí, pues esto es lo que les digo. Más claro, ¿no? Hermanos, es necesario que se consigan todos una Septuaginta, por lo menos una traducción. Miren, en español tenemos
una que hicieron aquí en México. Oye, y si no está la Huneman, ¿no? Sí, ya se las hemos pasado. ¿Está para descarga gratuito o no? ¿Todavía? Todavía. Está para descarga gratuito, hermanos. Ahí pueden tener su Septuaginta para verificar, pues no solo este texto que nos hace el favor la hermana Valderas de enviarnos, sino cualquier duda que les vaya surgiendo con respecto a su versión en español. Ahí en la de Huneman pueden verificarlo y no tiene costo, es gratuita y se puede instalar en cualquier equipo de cómputo. No sé si también en los iPhones o cosas así, imagino que sí. Y pueden contrastarlo pues con lo que tengan y que eso despierta en ustedes esta hambre por la búsqueda de la palabra correcta de Dios, porque no hay que olvidar una cosa, los escritores bíblicos solo dijeron una cosa, y si tenemos 2, 3 o 4, pues solo una es la buena. Así es. Bueno, hay otro texto que nuestra hermana toma, parece ser que son unos 2 o 3 textos para concatenar. Este que acabamos de leer, Génesis 31:20, que dice: Jacob ocultó a Labán el sirio la noticia de que iba a huir. Acá dice, y Jacob defraudó el corazón de Labán el arameo al no avisarle que se iban. Y el versículo 24 de este mismo capítulo. Dice, al tercer día le fue declarado a Labán que Jacob había huido. Ese es el 22. Es el 22. El otro es el 24, ¿verdad? Sí, 24. El 24 dice, pero en el sueño de la noche Elohim llegó a Labán el arameo y dijo, guárdate de hablar con Jacob, bien ni mal. Dice aquí, vino Dios a Labán el sirio por la noche en un sueño y le dijo, ándate con cuidado, no vayas a hablar mal con Jacob. Esto del sirio y el arameo se refiere al lugar geográfico de donde había salido Abraham, ¿verdad? O sea, la zona del Éufrates, la zona de Ur, aquella antiquísima y grande ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, dice, Labán vivía en Harán, Génesis 27:43, ¿verdad? Sí. Génesis 27:43, que dice, así que ahora, hijo, escucha mi voz, ponte en camino y huye a Mesopotamia, junto a Labán, mi hermano, en Harán. Acá dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Aram, donde Labán, mi hermano. Aquí es muy claro, huye a Mesopotamia. Y dice, Génesis 31:18 habla del regreso de Jacob a donde Isaac, su padre, a tierra de Canaán. Por lo anterior deduzco que tanto en Canaán como en Harán se hablaba el arameo. ¿Es correcta mi apreciación? Por lo menos algún dialecto. Algún dialecto arameo, que fue el antecesor de aquel arameo que finalmente terminó en Egipto y después en Babilonia. ¿Quieres conversar algo más de esto? Sí, acuérdense que, digamos, en esta zona lo que se hablaba era arameo. Y va a tomar mucha fuerza en Egipto. De hecho, las cartas, la correspondencia del Amarna, ¿se acuerdan? De Amarna. Exacto, esa correspondencia está en hebreo, en arameo. Y era la forma de comunicarse Egipto, que era el imperio de aquel entonces, con todos sus súbditos. Se va a convertir en lengua internacional cuando se convierta en la lengua oficial de los asirios, de los persas y de los babilonios. Y va a ser la primera lengua, por decirlo así, mundial. Como ahora es el inglés, en aquel entonces lo fue el arameo. Pero sí, era prácticamente la lengua que se hablaba. Pero eran dialectos, todavía no era el arameo que conocimos ya de los imperios. Eran todavía dialectos. Van a sufrir todavía muchos cambios antes de convertirse en lo que nosotros llamamos el arameo. De hecho, Moisés y los judíos que vivían en Egipto cuando el Éxodo, pues, hablaban un dialecto arameo. Ellos no hablaban hebreo, el hebreo todavía no existía. ¿El hebreo se hizo posteriormente? Posteriormente, después de las conquistas de Canaán. Ya lo explicamos eso ¿Lo explicaste hace 15 días. Hace 15 días que estuvimos por acá. Nos referimos a este video. Sí, que sería la quinta, ¿verdad? La quinta sesión.
Si gustan oír esa explicación, ahí en la quinta sección en YouTube, ahí está. Para que La sexta, ¿no? Sexta, séptima, esta es la octava. Octava, séptima, sexta. en la sexta, perdón, en la sexta. Ahí hablamos un tanto más de esto, de cómo inició el asunto y de cómo, les decía yo, el punto importante era que las primeras palabras de Dios pues no fueron escritas en hebreo. Ese era un punto muy importante porque siempre se ha sacralizado la lengua hebrea como la lengua oficial de Dios y no hay La tal, lengua del cielo. la lengua del cielo, y no es tal porque no existía. Todo lo que Dios haya hablado con Adán, con Caín, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, todo antes de la conquista de Canaán. Fueron dialectos de la zona. Fueron dialectos hebreos, arameos y de todos, de Canaán, de todos los habitantes. ¿Qué habló Adán? ¿Quién sabe? Pero hebreo no. Sí. Hebreo no. De ninguna manera, no existía el hebreo. Pregunta el hermano Alexander Porras: hermanos, pregunto, ¿el interlineal de Francisco La Cueva es hecho de la Septuaginta o la toma en consideración? ¿De Francisco La Cueva? No, porque la de La Cueva es Nuevo Testamento. Y él la toma precisamente la traducción directamente de la versión de Nestle Aland. Del Nestle Aland. Yo creo que como la 25 o la 24. No, fue la 24. Sí. La 24 versión, ahora estamos en la 28. La 28. Y La Cueva tomó la 24, si no mal recuerdo. Que es excelente, ¿eh? La 24 y la 26 me encantan a mí. Muy bien. Y le pido su ayuda para que nos pueda sugerir un interlineal que sea más preciso, o ya lo es el de Francisco La Cueva. Francisco La Cueva, bueno, no él, pero la editorial CLIE, que fue quien publicó el primer interlineal de Francisco La Cueva, recientemente ha publicado otro interlineal. Que ya tiene egoístamente el hermano y no nos lo va a prestar. Que ya tengo aquí, mis hermanos, se llama Interlineal Académico del Nuevo Testamento Griego-Español, Dr. Francisco La Cueva. Dice, actualizada y ampliada por el Dr. Juan Carlos Ceballos. Esta edición reciente, que es del año... del 17. Del 18, mire. Del 18. 18. Desde este año, para este interlineal, se basan no en el texto de Nestle Aland, sino uno que publicó la SBL, la Society of Biblical Literature. Un texto griego con un aparato pues muy sencillo, muy modesto, que ustedes pueden conseguir en la página de la SBL. Pueden ustedes descargar todo el Nuevo Testamento. La grafía es preciosa, el tipo es muy, muy, muy hermoso. El aparato crítico es mucho más angosto, podemos decir, que el de Nestle Aland. Ignoro las razones de por qué se decidieron. No explica, ¿eh? No dicen gran cosa. Se ha venido haciendo famoso este texto griego de la SBL, que se parece muchísimo a la de Nestle Aland. Hay diferencias en cuanto a la elección que se hizo de las palabras variantes al pie. Es decir, el Comité de la Sociedad Bíblica Unida escogió para su texto unas palabras y estos otras. En las variantes, nada. En las variantes, nada más. Bueno, pues... Pero a mí el de Francisco La Cueva se me hace excelente, ¿no? Digo, no exactamente me gusta todo, pero es suficiente para las cuestiones de estudio, ¿va? Ya si quieren profundizar, pues con un buen diccionario como el resumen de los que ustedes componen. ¿En qué están las diferencias? Por ejemplo, hemos hablado de la 24 y de la 28. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué pasa con la 25, 26 y 27? Bueno, cada edición que va saliendo
hermanos, va tomando en consideración los nuevos descubrimientos arqueológicos de documentos antiguos. Por ejemplo, en la versión 26 de Nestle se habían encontrado hasta la fecha, me parece que 78 papiros, que son los documentos más antiguos que poseemos. Ya van 120 y tantos. Ya vamos en la edición 28 toma en consideración como 128. ¿No? Sí. Es decir, estamos hablando de una diferencia de, vamos a decir, de 40 y tantos papiros encontrados entre la 26 y la 28. Sí, pero conviene aclarar que las diferencias no son de tal magnitud que afecten doctrina. Exactamente. Afectan otro tipo de cosas, hermanos. Por ejemplo, miren, muchos tienen que ver con el colorido del lenguaje que nos encontramos. No pasa de allí. Pero se esfuerzan mucho los hermanos en tomar en consideración las lecturas más antiguas que se van encontrando. Sí, porque son las más cercanas al periodo apostólico. Porque son las más cercanas al periodo apostólico. Basta con esta razón. Sí, claro. Sí, pero digamos, las diferencias no son así radicales como que ya tengamos que cambiar algo de lo que tenemos como doctrinas fundamentales del cristianismo por los nuevos descubrimientos. Es decir, no es tan trascendente, pues. Sí, es suficiente como para tener un mejor texto, claro está. Pero no de esa magnitud de trascendencia. Bueno, dice el hermano Gustavo, pueden pasar por el chat las imágenes, pueden pasar en el chat las imágenes. ¿De qué? ¿Cuál es? Las de la hermana Irma. Las de la hermana okay, Irma. Okay. Bueno, sí, hermano, vamos a tratar de hacerlo una vez que hayamos respondido las preguntas, con mucho gusto aunque aparecen aquí, no, estas no aparecen aquí. Las de Jesús Lozada. Las del hermano Jesús Lozada sí están aquí. Sí. Pero vamos a ponerlas de la hermana Irma con mucho gusto, a no ser que la hermana Irma, que fue la que las puso, si todavía las tiene por ahí, nos hiciera el favor de ponerlas aquí en el chat. De Radio Teleste, se lo agradecemos mucho. Dice el hermano Lozada, las láminas de información corresponden al foro bíblico número 1, la escritura primitiva. El hermano Jesús Lozada dice, disculpen, concluyendo, ¿podríamos decir que existen en la historia del idioma hebreo escrito las siguientes divisiones o no? Primero, paleohebreo, antes del siglo II antes de Cristo. Proto-masorético, siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Tercero, pre-masorético, siglo II después de Cristo al siglo V después de Cristo. Masorético, siglo V al siglo X después de Cristo, a la actualidad del texto bíblico Códice de Alepo y de Leningrado. Pues yo diría que no, porque en el punto 2 te dice protomasorético, siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo, no, es el periodo que estamos señalando nosotros. Digamos que las versiones hebreas son del siglo II, que ya quedaron firmes, y que son las que duraron hasta el año 90 después de Cristo, digamos siglo I, que es el texto oficial y que es la traducción que tenemos de la Septuaginta. El proto-masorético empezaría a partir de ahí, el año 90 en adelante, o quizás en el siglo II, dependiendo de si le quieren llamar premasorético o no, el siglo II después de Cristo. Pero siglo II antes de Cristo, no, pues estaríamos incluyendo el periodo del Nuevo Testamento. Y no coincido con eso de protomasorético en ese entonces. No, el protomasorético es después de Jamnia del año 90 y hasta el siglo II, hasta ahí.
ya sea que se haga la división en protomasorético y transmasorético, que entonces sería del año 90 al 125, el primero, y del 125 al 200, el segundo. Si quieren hacer esa división, sería, pues, no tendría conflicto con eso. Pero antes del año 90 no estaría yo de acuerdo en la existencia de protomasorético, porque es el periodo del Nuevo Testamento. Y ahí estamos hablando del texto oficial, del texto hebreo. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Con caracteres qué? ¿Hebreo? ¿Ya cuadrados? Ah, ¿te refieres al Sí, estilo o a la grafía? al No, estilo, porque el hermano creo que se refiere a la grafía. a la grafía. Sí, no. Yo creo que todavía no. Por ejemplo, hermano, fíjese usted, se encuentra en la cueva 1 de Qumran un documento completo del rollo de Isaías. Este documento ustedes lo pueden checar sencillamente poniendo en el Google Gran Libro de Isaías o el Gran Rollo de Isaías, inmediatamente los lleva a la página aquella donde está todo el texto de este rollo. Y si nosotros nos acercamos, porque hay manera de poderse, hay un zoom ahí Sí. para ampliar, nos damos cuenta que no es paleohebreo en primer lugar. No es. Ya tenemos nosotros escritura cuadrada. Y se supone que es del 100, algunos, mira, aquí hay... sí, son tres dataciones. Algunos lo sitúan en el 150 antes de Cristo, otros en el 125, otros en el 100, y es un tanto extraño porque, por ejemplo, hermano, estaba examinándolo hace unos días y estaba viendo que el pasaje que dice en 61.1 de Isaías, que dice devolución de vista a los ciegos, no está ahí. No, en el del Qumran no. ¿No está en el de Qumran? Eso refuerza lo que les digo, Qumran no es normativo, no es normativo. Digamos, si encontráramos el texto del templo de Isaías, que estuvo vigente en el siglo I, cuando el Señor Jesús lo leyó, sí encontraríamos el texto, tan es así que lo leyó. Porque no hay diferencia, como tú decías. Ese texto estuvo vigente hasta el 90. Hasta el 90. Digamos, del 200 hasta el 90, pero 200 que antes de Cristo. 200 antes de Cristo al 90 después de Cristo. Es decir, lo que tú decías hace un momento que me parece muy importante, que no había diferencia entre este texto hebreo todavía no estaba tocado. y la Septuaginta, todavía no estaba tocado. Ajá. Y aunque el de Qumran lo fechen en este periodo, no es normativo, ni siquiera podemos suponer que fue copiado debidamente, o ni siquiera podemos saber de dónde fue copiado, como para darle un valor por sobre la Septuaginta o por sobre cualquiera otro. ¿No? Es más, hermano, fíjate que a mí me luce, aunque claro, yo no soy, reconozco que no soy una autoridad, no soy paleógrafo, pero hermano, es muy probable que se estén equivocando los tres quienes que han datado el texto y se corresponda a alguna época posterior. Y puede ser porque hay un problema ahí. Lo que los científicos determinaron era el texto del papel, del documento, pero de la tinta no pudo ser datado. Entonces no sabemos cuándo fue escrito sobre el papel. Porque fíjate, es otro problema. Porque porque hay diferencia entre, vamos, en el tiempo, entre tener el papel en blanco y escribir. Es el problema que tienen ahora, por ejemplo, el que tiene el Museo de la Biblia de Washington, que compró por una suma millonaria unos fragmentos de papiros, de fragmentos que se suponía que estaban en la cueva 4 de Qumran, y resulta que recientemente están examinando los documentos aquellos y dicen, bueno, es que el papel sí se corresponde con la época, pero la escritura no. Exactamente, eso es lo mismo que está pasando con el texto de Isaías, probablemente. Porque una cosa es el papel y otra cosa es cuando se escribió sobre el papel. Y como era tan escaso, y si no cualquiera podía tener acceso a esto, eran costosos, eran para grupos muy específicos. Lo que lee el Señor Jesús en Lucas correspondería entonces al texto de Esdras.
Sí, claro. Bueno, sí, lo que formaba la biblioteca, claro está. Esa que habla de los macabeos. Sí. Esa biblioteca, esa primera colección que se hizo. Aquí nuestra hermana Irma Valderas ya nos hizo el favor de poner las imágenes. Muchas gracias, hermana. Muy Y bien. el hermano Lozada, que dice cómo estudiar el Nuevo Testamento a partir de las herramientas de estudio del griego bíblico. Pues estudiándolo en primer lugar y familiarizándose con la mecánica básica. No, pues compren el libro de mi hermano José Antonio. Ya está el tomo 1 en Amazon. Excelente, hermanos, ¿eh? Y porque el completo, el que publicó CLIE, ya está agotadísimo. Por ahí yo he revisado algunos que como desesperados andaban tratando de buscar, no sé ya qué pasó, andaban tratando de conseguir uno, lo ocupaban por ahí en alguna universidad, no me acuerdo si en Chile, y no lo podían conseguir porque pues ya desde cuándo está agotado, pero mi hermano acaba de subir ya el tomo 1 de 4 de la segunda edición, en el que pues por lo menos los primeros, ¿qué capítulos están ahí? Las primeras, me parece que 3 selecciones. Bueno, las primeras 3 selecciones y posteriormente irá subiendo, publicado por la editorial. Ahorita no tiene nombre, pero yo creo que los otros volúmenes los vamos a sacar con Día Sofía. Yo tenía entendido que iba a salir por Hispano, ¿no? ¿Mundo Hispano, no? No, siempre no. Ok. Bueno, pues entonces con mayor razón ya está arriba el tomo 1 de esa misma que publicó CLIE, ampliada y mejorada, ahora ya para acceso a todo mundo a través de Amazon. Entonces, a la pregunta, ¿cómo estudiar el Nuevo Testamento a partir de las herramientas de estudio del griego bíblico? La respuesta es, pues, cómprense por lo menos ya el primer tomo, y en lo que terminan el primer tomo ya va a salir el segundo. Está a un precio extremadamente accesible. ¿A cuánto está, hermano? Creo que había, ¿qué? ¿12? ¿15? Sí, por ahí así, hermano. Como 12 o 15 dólares. Que no lo sé. Como 12 o 15 como 400 pesos mexicanos. Sí, no, 12 o 15 dólares, hermano. Realmente está maravilloso el precio y van a aprender hasta griego. No sé si mi hermano, y no sé ahorita que él conteste esto que voy a decir, no sé si también vaya a poner a disposición, como lo hizo en Editorial CLIE, la lectura de ciertos pasajes en griego también para aprender a hablarlo. A fonetizarlo, que en la versión de CLIE lo sacó con un CD donde viene, y pues uno ahí repitiéndole, más o menos va uno no solo aprendiendo la escritura y la lectura, sino también ahí por lo menos digamos, la pronunciación correcta. No sé si lo voy a poner a disposición en alguna página. Fíjate, más adelante, o no sé. Te voy a platicar, en el libro mismo hay la manera de, ¿cómo se llaman esos como cuadritos con muchos garabatos? Donde que si tú pones tu teléfono. El código QR. Ya, el cuadrito. El cuadrito ese que les va a llevar automáticamente a una página que tenemos ya dispuesta con grabaciones, inclusive nuevas, hermano. Mira. ¿Sabes? Conseguimos los derechos de un Nuevo Testamento griego grabado por el profesor Spiro Zodiates, que tiene hace poco que falleció el hermano, con una maravillosa y hermosa pronunciación de griego. Ya está, hermano, ya lo escucharon. Entonces, no solo ya está el tomo 1, sino además está el vínculo hacia la lectura para escucharlo, el Nuevo Testamento en griego, y pues familiarizarse también con la acústica del Nuevo Testamento, y próximamente saldrán los demás tomos. Me habías dicho que también ya ibas a sacar pronto el tomo 4. Sí, que son ejercicios para los otros 3. Pues Día Sofía ahí está, disposición. Está a punto de salir. ¿Listo? ¿Verdad? Entonces ya si eso ya contesta la respuesta. Ya contesta la respuesta. La pregunta. Sí. La pregunta de cómo estudiar el Nuevo Testamento, ya está. Excelente, hermanos, es altamente recomendable.
Se están haciendo grupos por el WhatsApp y por varias plataformas de hermanos que se han reunido para estudiar el libro, que es autodidacta. Entonces ustedes pueden juntos, no sé, grupos de 7, de 6, de 5, ustedes pueden entrar a formar estos grupos, lo cual les alentaría mucho para continuar, seguir el curso y caminar. Me parece ser que la página se llama... Además tienen la oportunidad, hermanos, de preguntarle al mero autor cualquier duda. Aquí está. Yo he sido tan amigo de él. Estoy perdiendo el tiempo. Bueno, nuestro hermano Alexander Porras tiene un comentario más. Hermanos, escuchándolos hablar sobre los idiomas, me sorprendió el enterarme que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos en arameo y que después fueron escritos en hebreo. Traducidos. ¿O se puede decir traducidos? Traducidos, sí. Correcto, traducido. Lo que pasa es que no piensen que fue algo que se hizo de un día para otro. Es decir, no de repente apareció el hebreo. El arameo que ellos hablaban, que era un dialecto, en el transcurso de varios siglos, hermano, se fue transformando en lo que hoy llamamos hebreo. En ese mismo sentido, las copias que se iban haciendo se iban adaptando. Al final terminaron siendo hebreas. No es así que tuvieran el texto arameo y dijeron vamos a traducirlo al hebreo. No. Fue algo que duró prácticamente siglos. Fue un proceso. Fue un proceso. Nuestro hermano Jesús Lozada nos ha puesto aquí. Nos ha puesto... El de Isaías, ¿no? El rollo de Isaías. Sí, el gran rollo de Isaías. Ahí lo tienen ustedes. De la cueva 1 de Qumran. El gran rollo de Isaías. Ustedes, cualquiera de nosotros puede acceder a este gran rollo con solo poner en el Google o en su buscador favorito. Sí, gran rollo de Isaías aparece. Gran rollo de Isaías, y ya están ustedes ahí en la página viendo cómo luce. Es un facsímile, hermano. Quiere decir que es una fotografía, y el color que ustedes van a ver ahí y que aparece el rollo es el que tiene, el que verían ustedes si lo tuvieran en la mano. Es maravilloso, hermano, tener esta oportunidad de acercamiento, ¿verdad? No, cuando nosotros empezamos con estas cosas, ni había esto. No había nada de esto. El internet ha sido también de gran bendición. El Señor proveyó de internet y de todo esto, de la tecnología, para que hoy pudiéramos hablarles a todos ustedes en todo el mundo, hermanos. Amén. Si no, estaríamos platicando nosotros 3 solos y no con ustedes. Mire, nuestro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Jesús Lozada identificó ya una palabra del gran rollo de Isaías, que es la palabra ot. Por supuesto, porque pues hay un inmenso parecido entre esta grafía ya cuadrada, sí, con el hebreo. Por eso es que quizás sea posterior, hermano. Así es. Por eso, nada más, exactamente por eso. Bueno, hermanos, pues agradecemos muchísimo esta intensa participación. Ojalá que pudiésemos entrar al chat del YouTube para ver otras participaciones. Agradecemos mucho su gratísima compañía. Hermanos, hermanas, y les esperamos con los brazos abiertos para nuestro siguiente programa de charlas bíblicas el próximo martes 21 de noviembre. Miércoles. Así que pues que descansen ustedes, que el Señor les prospere y les bendiga abundantemente. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias.